ciclo de vida de un proyecto de construcción se divide básicamente en 3 momentos o en 3 estados. ¿Okay? El estado o el momento donde diseñamos, que es lo que es la representación gráfica a partir de una idea previa o de un objeto, un dispositivo o una estructura de funcionamiento de un sistema. O sea, todo lo que nosotros como idea, como concepto, como armado, trabajamos desde el principio de la idea, ¿no? Y otro de los conceptos que podemos conseguir es que el diseño y el desarrollo tiene que garantizar la información necesaria para la producción y de documentación. Esto es que todo el proceso de diseño en toda su línea, en todos sus espacios, en todos sus tiempos, que lo vamos a ver más adelante, debe ser funcional al momento y garantizar que todo lo que está plasmado, todo lo que está allí, realmente sea construible. El segundo momento es el momento de construir. ¿Ok? Entonces, a partir de todos los elementos que de una u otra manera formen parte del diseño, entonces vamos al momento de la construcción. Aquí no vamos a ir a lo que es el verbo como tal, ¿no? Hace mención a la parte de edificar, fabricar, desarrollar una obra de infraestructura, ingeniería o arquitectura. Obviamente es un concepto muy sencillo, muy limpio, ¿ok? Porque construir evidentemente es mucho más. Estos términos o estos elementos los vamos a ir ampliando a lo largo del curso. ¿Ok? La intención en este momento es comprender así a grandes rasgos de qué estamos hablando, cómo lo estamos manejando y luego ir a poco desmenuzar cada uno de los temas. ¿Ok? Y el tercer momento en el ciclo de vida de un proyecto de construcción es la parte de operación, que es cuando ya el activo, ¿ok? Existe, cuando el elemento ya lo tenemos, ¿ok? Lo que es el respirar del activo. Y es todo lo que ocurre con el activo desde la idea, ¿ok? Con la cual se crea o se incorpora a un proyecto hasta la disposición final de mantenimiento y operación. Ok, entonces el ciclo de vida de un proyecto de construcción también maneja procesos. Ok, dentro de los procesos tenemos el primer proceso, que es el inicio de la planificación, donde tiene el objetivo fundamental establecer y concretar el ámbito de lo que es el calendario, el presupuesto, recursos del proyecto, hasta el nivel de que permita el responsable del proyecto gestionar eficazmente y articular las actividades que conducen al éxito de un proyecto. Todo lo que es la línea de inicio y planificación. ¿Ok? Luego, otro de los procesos, o el siguiente proceso, es la ejecución y control, que comprende la gestión de cambio, el seguimiento y control del proyecto, el análisis y reporte. ¿Okay? Aquí es donde se lleva a cabo el seguimiento de la planificación, asegurando el cumplimiento de todos los hitos y gestionando los cambios mediante la actualización y la planificación de proyectos y la comunicación de todos los implicados. ¿Okay? Y aquí estamos hablando de la ejecución per se. ¿Okay? El segundo proceso o el segundo momento. Y el cierre del proyecto, ¿okay? Es donde el objetivo fundamental es formalizar la entrega o la aceptación del proyecto. ¿Okay? Es cuando ya de una u otra manera el proyecto o el activo ya está totalmente construido. Hay muchas herramientas que nos ayudan a manejar lo que es el ciclo de vida de un proyecto de construcción. ¿Okay? Tenemos el IPD, que maneja a las personas, ¿okay? El Lean, que maneja los procesos, y el BIM, en este caso, que maneja metodologías y herramientas. ¿Okay? Todo esto nos encierra dentro de lo que es la gestión del proyecto como tal. Dentro de las herramientas o dentro de las muchas herramientas podemos encontrar lo que es el Paintbook, que es, esto lo tienen igual en el material, ¿okay? Un poco más al detalle, para que, digamos, toquemos solo los temas o los conceptos por encima, ¿ok? Entonces, el Paintbook lo que hace es que es un conjunto de herramientas de gestión de proyectos que está orientada a la gestión predictiva, ¿ok? Todo lo que es el análisis predictivo lo puede manejar con este tipo
de herramientas de gestión de proyectos. Luego tenemos el CMMI, que es un modelo para medir la capacidad y la madurez de las empresas. ¿Ok? Se centra en este caso, mejorar la calidad, el tiempo y el costo para satisfacerla al cliente. ¿Ok? Entonces, con esta herramienta también ustedes, es parte de un complemento, es parte de todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, las distintas estrategias que ustedes pueden usar o manejar para una efectiva gestión de proyectos. ¿Ok? Luego tenemos el CCMP, que se basa en las teorías de las limitaciones. ¿Ok? La definición de lo que son los plazos mínimos o plazos máximos de un proyecto y las definiciones de restricciones. ¿Ok? Es donde podemos trabajar rutas críticas y definiciones como tal. También tenemos el Scrum, que no es un acrónimo como tal, ¿ok? Y él se refiere a lo que es un proceso en el que se aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas, en este caso para lo que es el trabajo de colaborativo, es uno de los puntos más importantes que vamos a ver a lo largo del curso, ¿ok? Donde la intención es resolver de la mejor manera con el equipo de trabajo el proyecto, ¿ok? Y tenemos otras herramientas de gestión como son las SMART, que manejan metodologías de planificación y priorización lógica de actividades. Hay otras, hay muchas más, que de una u otra manera, en línea general, a nivel de una gestión de proyecto, herramientas de gestión de proyecto, efectivamente los pueden ayudar. Ok, en esta diapositiva lo que queremos es hablar un poco, mostrar un poco el mismo ciclo, pero en las distintas etapas. Ok, tenemos entonces lo que es el primer momento, que es el prediseño o diseño, ¿no? ¿Quiénes están? Esa sería nuestra primera etapa. ¿Y quiénes son los partícipes en esta primera etapa? Ok, el dueño o los dueños, ok, el arquitecto o los arquitectos y los ingenieros como tal. En esta primera etapa, ok, es donde evidentemente hablamos de lo que es la parte del dinero como tal, el diseño, la idea, el diseño, el costo, ok, la factibilidad, y es donde nos reunimos y generamos normalmente la idea, ok, la volvemos realidad. Aquí tenemos entonces idea, diseño y coordinación. Estos tres puntos se pueden mover a más o menos longitud de tiempo. ¿Ok? Esta diapositiva lo que da es una idea general de cómo deberíamos trabajar o cómo debería funcionar. ¿Ok? Si se fijan, el análisis lo tenemos en toda la línea de punta a punta. ¿Ok? El análisis parte de la idea principal y culmina ya prácticamente cuando estamos en la fase de operación y mantenimiento. ¿Ok? Entonces, toda esta línea se puede ir moviendo en más o menos intensidad a lo largo del curso. En la fase de construcción, los participantes, ¿ok? O los actores son los contratistas y los constructores, entre otros participantes. Ya lo vamos a trabajar. ¿Ok? Generalmente parten de la documentación. ¿Ok? A partir de allí, ellos entran en acción. Sin embargo, entonces acá vamos a tener líneas estrechas entre el diseño, coordinación y documentación, ¿ok? A pesar de que en lo que tal vez entendemos como construcción, partimos de esta línea, ¿ok? Entonces, como les comento, esto es variable, ¿ok? Esto es una línea que se puede ir moviendo de acuerdo al proceso de construcción que cada uno de ustedes lleve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Siempre hay una coordinación, puede haber una coordinación antes y durante, ¿ok? Hay un proceso de diseño o prediseño. El proceso de diseño puede estar formando parte de la construcción, que es una de las cosas que creo que frecuentemente ocurren, ¿ok? Y dentro del proceso de construcción, en líneas generales, está la documentación y la definición de los datos específicos. A pesar de que estos elementos o estos datos específicos se generan o se definen
en el proceso de diseño y coordinación, en la realidad conocemos que frecuentemente, ¿ok? Uno deja en muchas ocasiones abierto el diseño, definiendo que de una u otra manera el cliente puede hacer cambios. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, lo que son los datos y especificaciones pueden estar o de forma ideal desde el proceso de diseño, coordinación, o estaría en el proceso, en este caso, de construcción. Y por último, en el proceso de operación, nuevamente tenemos involucrados a lo que es el entregable, a la entrega como el dueño, ¿ok? Los supervisores y contratistas, ¿ok? No necesariamente son los mismos contratistas, no necesariamente es el mismo dueño, ¿ok? Aquí las combinaciones pueden cambiar, pero básicamente los criterios son los mismos, ¿ok? Y en este caso la intención es llegar a tener lo que son proyectos coordinados con o para Facilities Management, ¿ok? Entonces esta es la intención de este primer concepto, de esta primera diapositiva. Todo el análisis va corriendo desde, ¿ok? La idea, desde el concepto principal hasta, ¿ok? La fase de diseño como tal. Ok, entonces en este caso entre los actores que se debe establecer evidentemente una relación continua, ¿no? Eso lamentablemente lo vemos lo colocamos como en forma ideal, pero sabemos que eso en los temas reales se complica un poco, ¿ok? De los que nos acompañan el día de hoy, ¿qué experiencia tienen en estas tres etapas, en estos tres procesos? Y cómo es el desempeño de su día a día en este momento. Hola, buenos días. En Sí, verdad buenos iba a días. preguntar lo mismo que no entendía bien la pregunta, realmente a qué te referías, porque lo que presentas acá está bastante completo. Cuando se habla de ingeniero, pues son varias ramas de la ingeniería que hay, los contratistas pues son generales, pero para mí está bastante completo la imagen que presentas ahí, la explicación que diste. Ok, gracias. Sí, Buenos días, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. muy bien, muy bien. Sí, esa es mi experiencia en esta área, ¿no? En desarrollo de planes y especificaciones técnicas. Recuerda que en la parte de construcción tiene que documentos de construcción, datos y especificaciones. O sea, eso son los documentos de construcción. Y a eso me Sí, refiero que es el mismo desarrollo del plan en sí y el paquete de especificaciones técnicas, que en mi caso he trabajado mucho con el tema del Master Format, donde están todas las líneas de construcción y hay que colocar todas las cualidades de los materiales que vas a utilizar como parte del plano, ¿no? Así que en esa parte que he tenido experiencia. Y también entonces te iba a considera, preguntar, a ver si te entiendo, consideramos que en tu caso las especificaciones están antes del proceso de construcción. las especificaciones comienzan de la parte de diseño y Correcto, así es. obviamente salen como un documento de construcción junto con el plano, o sea, junto con el plano constructivo. Así es, O sea, perfecto. imagino Entonces, que entra en la parte donde dice datos y especificaciones. así mismo es. Entonces, lo importante de tu comentario, y quiero agregar, es que efectivamente eso es lo que estamos buscando, entender que esta línea se mueve de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Por eso hice un comentario donde normalmente uno construye con los planos, por decirlo de alguna Correcto. manera. Sin embargo, sabemos que en el proceso de construcción estamos sobre la marcha y generalmente van llegando los planos incluso que se están Bueno, diseñando en vivo, ¿no? exactamente. Entonces aquí, para ese ejemplo, el proceso de diseño se acerca mucho más a lo que es el proceso de construcción como tal. ¿Okay? Ok, ok. Otro de los movimientos que normalmente vemos acá es el proceso de coordinación. A veces el proceso de coordinación lastimosamente ocurre en obra encima de la obra. Entonces, en este caso, el proceso de coordinación no se hace en el proceso de diseño, en el proceso del modelo como tal, sino que lastimosamente se mueve, ¿ok? En la línea de tiempo después de la documentación. Entonces,
básicamente esos son los movimientos que comúnmente ocurren en el día a día, viéndolo a grandes rasgos, ¿ok? O sea, la intención de esta presentación o esta lámina no es caer en polémica, sino entender que en términos general es lo que conseguimos digamos, en el proceso, en el ciclo de vida, pero cada uno de estos elementos se puede ir moviendo como tal. Algo más nos iba a comentar, Abdiel. Sí, ok. Ahora sí lo escuchamos. Bien. Otra consulta era que dentro de la fase de diseño y coordinación y previo al inicio del desarrollo de un plano, por ejemplo, está el tema del anteproyecto. Aquí en Panamá, en el caso tal, hay que aprobarlo, o sea, aprueban un anteproyecto. Entonces, hay una pregunta ahí, la aplicación del BIM inicia desde el anteproyecto o debe iniciar cuando ya comenzamos a desarrollar los planos. Ok, comentabas que en el proceso de construcción, sí, ahí me quedé. Sí, exacto. En el proceso de construcción, o sea, antes de iniciar, por ejemplo, el documento, el plano, o sea, el plano per se, el mismo plano de construcción, recuerda que aquí en Panamá tenemos que aprobar anteproyectos. Entonces, mi pregunta era si el BIM, la aplicación del BIM inicia desde el anteproyecto o se debe iniciar cuando comienzo a desarrollar un plan. ¿Qué recomiendas Bueno, o cómo perfecto. se maneja? Bien, nos estamos adelantando a lo que es BIM como tal, pero aprovecho la presentación y la lámina para mostrarlo y aclararlo. El BIM Correcto. nace de la idea, desde allí. Ok. ¿Okay? Es lo ideal. ¿Ok? Es lo ideal. Sin embargo, en cualquiera de estas etapas o en cualquiera de estos puntos críticos, también podemos hacer BIM. Ya vamos a hablar de esto. Ahorita estamos hablando de lo que conocemos como construcción en línea general. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que cada uno de los compañeros comprenda el punto de vista en general. Sí. Buenos días a todos. Una observación. Buenos días. ¿Se escucha bien, Elmer? Te escucho perfecto. Ok, sí. Bueno, mi nombre es Roberto Bejarano. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en las tres etapas básicas, que es la preconstrucción, construcción, operación. He tenido esa oportunidad tanto a nivel estatal como privado. En concepto a lo que comenta el compañero, bueno, hay un elemento, sí, desde que tenemos el BIM es un trabajo colaborativo entre muchas partes, ¿no? Involucradas, muchos entes involucrados, y desde que tenemos la idea de desarrollar un proyecto a nivel de estudio, factibilidad y todo lo demás, uno va desarrollando la idea y va moldeando el tema que uno está elaborando para el cliente o la institución con la que uno labora. Entonces, dentro de esos preliminares y anteproyectos, todo siempre va a estar presente diseños preliminares, bosquejos, y debe haber también documentos como las especificaciones. Por ejemplo, en el caso de las carreteras viales, ya existe una normativa o unas normas de especificación mínimas que establece el MOP. Sin embargo, eso está al principio en los pliegos, al igual que en los proyectos privados, las especificaciones y planos preliminares o planos ya finales ya están para licitar y está indicado ahí. O sea que esos dos elementos, tanto planos como especificaciones, son parte contractual de entre el cliente y la persona, el contratista o el constructor del proyecto. O sea que en todo el proceso está, hasta de repente en la parte operativa, porque si cuando tú entregas un puente como el segundo puente sobre el canal, que es el puente Centenario, él tenía un plan de evaluación y rehabilitación, de que no se haya hecho otra cosa, pero sí se ha hecho más o menos, pero no como debió ser, pero todo debe quedar de esa manera estructurada. Gracias. Perfecto, sí, básicamente, pero si te das cuenta, el movimiento sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, mueves una ficha aquí, mueves una ficha allá, o alargas o encoges el análisis, ¿ok? Entonces, la intención de esta presentación es entenderlo a grandes rasgos, ¿ok? Roberto por acá nos habla del proceso, la etapa de licitación. No sé si, Roberto, nos puedes compartir con el micrófono abierto para que nos amplíes la pregunta. No, solamente indicaba era que a nivel
del Estado, pues en las empresas estatales, en el Estado, los ministerios, las licitaciones ya van definidas muchos de esos elementos, ¿no? Aunque hay diferentes formas, porque de repente hay proyectos que son diseño, construcción, evaluación, etcétera, y hay otros que son de construcción, pero ya las especificaciones y los planos en algunos casos están hechos. En otro, el contratista o el que se ganó el proyecto tiene que desarrollarlo y va, se puede decir, de la mano con el dueño del proyecto, que en este caso puede ser una entidad del Estado. O Perfecto. en el caso del sector privado, muchas veces se contrata una firma de arquitectos que en conjunto con los diseñadores preparan un proyecto, lo desarrollan, hacen una lista corta de invitados para 4 o 5 contratistas y entonces ellos deciden licitar para ese proyecto y la mejor propuesta que cumpla con la... No lo hemos recibido. Lo toman en cuenta. Hay como una interferencia. Ok, gracias. Bien. Entonces, aclarado este tema, vamos a la siguiente lámina. Voy a abrir acá. Y deben tener un primer, a ver, creo que aquí lo tenemos. Un primer PDF, ¿ok? Y en caso de la presentación, vamos a trabajar en términos a grandes rasgos. Siempre vamos a hablar a grandes rasgos, ¿ok? Luego vamos a los puntos específicos, ¿ok? Vamos a la lectura general y vamos a la actividad, ¿ok? Lo que quiero que quede claro es que hay una información dentro del campus que efectivamente es un poco más rica de la información general que estamos trabajando acá, ¿ok? La idea acá es compartir e intercambiar ideas de acuerdo a lo que es el ciclo de vida tradicional o convencional de la construcción, ¿ok? Entonces, en este tema, continuando en las etapas, ¿ok? No necesariamente son en este orden exacto. Es posible que, como bien comentaron en el chat, exista alguno intermedio o muchos antes o muchos después de alguno de los que de una u otra manera estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, okay, las etapas del ciclo de vida de la construcción. Comúnmente comienzan con el acondicionamiento del terreno, ¿ok? Luego pasan con las cimentaciones y saneamiento, ¿ok? Estructura. Aquí vamos a usar varios lenguajes, ¿ok? Tenemos, digamos que en el concepto de construcción, por el tema de la terminología, posiblemente tengamos algunas palabras, ¿ok? Las aclimatizamos de acuerdo a cuál sea la necesidad. Luego tenemos lo que es la parte de cimentación y saneamiento, ¿ok? O lo que es la combinación entre el 2 y el 3 en lo que es la infraestructura en línea general, ¿ok? Luego pasamos en términos generales a lo que es la estructura y forjados, ¿ok? Definimos lo que son las áreas de protección o las áreas colectivas, equipos para la elevación de cargas, lo que son las grúas, ¿correcto? Lo que es el cerramiento como tal, ¿ok? Todo lo que es la parte auxiliar, las que son las instalaciones, ¿ok? Trabajo de revestimientos y acabado, y generalmente al final es que hacemos la pavimentación definitiva, ¿no? A grandes rasgos, ¿ok? Como proyecto a grandes rasgos. Sabemos que hay muchas etapas antes, durante y después de estos elementos como tal. Luego, hablemos de las personas o de los involucrados en el proyecto, ¿ok? En el proyecto de diseño, construcción y operación. De igual forma, a grandes rasgos, si hay alguno que se nos escape, lo podemos colocar dentro del campus. Van a poder llenar información. Incluso si desean imprimir la guía, hay unos espacios donde van a poder llenar la información también. Entonces, normalmente dentro de lo que son los involucrados nos conseguimos al dueño o al cliente, para unos dueños, para otros clientes.
que es el individuo o organización para quien se va a construir, ¿ok? Puede ser un individuo, una organización, un ente gubernamental, una empresa privada, ¿ok? Que es la que de una u otra manera generalmente da o proporciona el servicio, genera la parte económica, ¿okay? Que es el que realmente hace todo lo que es el aporte como tal. Luego, dentro de los involucrados, en la línea de involucrados, frecuentemente o generalmente nos encontramos al arquitecto, ¿ok? Cuando digo frecuentemente, generalmente es porque dentro de lo que es el proceso de entrega de proyecto, el arquitecto es, digamos, que el que se encarga de todo el armado, ¿ok? De todo el armado o de toda la conceptualización y la organización de las distintas, incluso de las distintas disciplinas. No necesariamente todos están a cargo de él, ¿ok? No necesariamente todos forman parte del grupo de colaboradores. Puede ser que a nivel contractual la parte arquitectónica es aislada o está aparte de lo que es la parte de ingeniería, ¿okay? Lo que es la parte de sistema, ¿okay? Pero en la línea comúnmente nos conseguimos el arquitecto como tal, que es el que crea, diseña y conceptualiza a grandes rangos, ¿okay? Dependiendo la región donde nos encontremos, hay combinaciones de arquitectos e ingenieros. En el caso de Panamá es uno de estos casos, ¿ok? Donde el arquitecto o el ingeniero, dependiendo la disciplina donde esté, es el que se encarga de todo lo que es la parte integral, la parte conceptual, la estructural, la eléctrica, mecánica, según a lo que de una u otra manera esté asociada a la profesión, ¿ok? Entonces sería otro de los involucrados, otro de los partícipes dentro de lo que es el proceso como tal. También tenemos el administrador de la construcción, que es el que proporciona los servicios administrativos y gerencia de proyectos. La parte de administración de proyectos, la parte de seguridad también está, ¿ok? En el caso de la administración de proyectos coordina la coordinación general de las etapas de construcción. El usuario, que es la persona que de una u otra manera va a hacer uso del bien o del activo, ¿ok? Normalmente lo nombramos al final, pero él también forma parte, él es un involucrado en el proceso, a pesar de que no está en el proceso de diseño y construcción, él está como partícipe en el que de una u otra manera él va a formar parte de ese activo en el proceso básicamente de operación, ¿ok? Hay otros actores que efectivamente tienen influencia directa o incluso indirecta en un proyecto de construcción, como los subcontratistas, proveedores, entidades bancarias, entidades normativas, instituciones financieras, la comunidad, el público, entre otros. ¿Okay? ¿Algún involucrado que se nos escape a grandes rasgos que consideren importante? Sí, buenos días a todos. Sí, no, dentro de eso obviamente hay actores como los que se hacen el seguimiento ambiental, que bueno, de repente se enmarca en cualquiera de esas etapas, y eso sí es importante al momento de tramitación de cualquier proyecto. Viéndolo, pues, tu presentación, hay proyectos a veces que no requiere el arquitecto, tipo como unos puentes, regularmente el mismo ingeniero genera todo, pero son proyectos específicos, ¿no? Específicos, pero ahí veo que en el PDF sí hablas de la figura de diseñador y puede ser un arquitecto o un ingeniero, ¿no? O sea que me imagino que dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Normalmente lo que veo del BIM, que supongo que es lo que vendrá más adelante, todos estos actores en la etapa de diseño o hasta idea quedarían debajo del administrador completo del proyecto, ¿no? Que ese puede ser Sí, correcto, así es. una empresa, una persona, pero es el que entonces coordinaría todo, ¿no? Hasta desde el momento de la idea y todo el concepto, ¿no? Solamente eso. Bien, parte de esto entonces es ir agregando o ir generando mayor cantidad de participantes. Bien, en el portal les voy a dejar un foro abierto precisamente para esto, donde vamos a hablar desde la óptica o desde el punto de vista de los actores, y nos van a compartir un poco de esos partícipes o actores que directa o indirectamente forman parte o impactan
al proceso de construcción en toda la línea de tiempo, ¿ok? Eso lo vamos entonces a trabajar dentro de un foro para que se nos haga el intercambio de información. Va a ser un foro abierto para que entonces todos podamos compartir y al mismo tiempo responderle a los compañeros si hay algún aporte adicional. Bien. Bueno, otros actores que también generalmente están o forman parte, bueno, como lo dijimos al principio, ¿no? Los promotores o los inversionistas, el banco, ingenieros o arquitectos residentes, el equipo de seguridad y riesgo, ¿okay? Los proveedores andamio, que son, por ejemplo, servicios de grúas, a todos estos también forman parte, y el personal de limpieza, hoy día hablamos ya debería incluso estar el personal del COVID, también formará parte de estos actores, ¿ok? El contratista general, subcontratista, dentro de subcontratistas podemos tener la gente del aire acondicionado, los compañeros de la electricidad, pintura, acabado, qué sé yo, ¿no? Los proveedores en general, ellos respiran y viven y nos generalmente nos acosan y nos persiguen a la hora de intentar tener un producto o vender un producto o que su producto forme parte del proyecto, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con los instaladores, no solo mobiliarios, sino todo lo que tiene que ver con las partes de instalación general, los sistemas especiales, trabajos especializados y el personal de limpieza que frecuentemente se nos olvida incluso en las obras, ¿ok? Sin contar todo lo que de una u otra manera muchas veces son invisibles, ¿ok? Pero que realmente aportan ese granito de arena en el proceso de construcción. ¿Ok? Mientras que culminan allí desde distintos conceptos, entonces tenemos que la metodología BIM a grandes rasgos se encuentra en lo que es el centro de la transformación digital del sector de la construcción. ¿Okay? Llegó para quedarse, como decimos por acá, ¿no? Ya hoy día todo el mundo reconoce que BIM, dentro de los conceptos que han escrito, ¿no? Ya hoy día todo el mundo reconoce que BIM o el valor de BIM como un factor estratégico para lograr sus objetivos en términos de costos o de costes, tiempos y efectividad. ¿Ok? Otro de los puntos que colocaron, muchos están adoptando medidas proactivas para fomentar y utilizar el BIM en los sectores de la construcción y en la ejecución operación de los bienes públicos, sí, efectivamente sí, no solo públicos, privados, a fin de garantizar estos beneficios económicos, sociales y del medio ambiente. Por ejemplo. ¿Ok? Aquí hablamos de las etapas de cómo podemos estructurarlo. Aquí sí vamos un poco más al detalle. ¿Ok? En la etapa de prediseño, ¿okay? ¿Cuál es el proceso, las primeras fases del proyecto de construcción? El momento, cómo se introducen los conceptos de sostenibilidad, el compromiso, el medio ambiente, ese análisis de factibilidad, ¿ok? Que ocurre, digamos, que en esta primera etapa. De igual manera, nos gustaría en los foros que si alguna información a carácter particular, porque cada proyecto es propio y es particular y cada experiencia es única, ¿ok? Si hay algún punto que de una u otra manera consideren que deben agregarse en alguna de estas etapas, evidentemente lo hacemos, ¿ok? Por ejemplo, aquí hablamos un poco más al detalle de lo que es la parte de ingeniería, ¿ok? Que cómo funciona la participación pública, que puede adquirir un mayor protagonismo en esta fase, ¿no? Donde habrá de confirmar los términos del proyecto de desarrollo. Entonces, hablamos de la ingeniería front-end, la ingeniería de detalle, control de costo, planificación y programación, integración de sistemas, planificación de seguridad,
lo que es la etapa de abastecimiento y suministro, cómo es el proceso de la gestión de materiales, planificación de requisitos. Entonces, todo lo que a grandes rasgos vimos en las 2 o 3 slides, evidentemente acá lo vamos a ir profundizando un poco más, ¿ok? Para nosotros es importante que esto se lea, ¿ok? Ya que van a haber actividades complementarias que tocarán estos puntos a fondo, ¿ok? Si necesitan de una u otra manera que nosotros les demos mayor información, entonces también vamos a ir montándolas o colgándolas en el portal, ¿ok? En la parte de abajo van a conseguir de la página 6, si no me equivoco, ¿ok? También van a trabajar lo que son las actividades previas, ¿ok? La señalización, las vías de acceso, redes y servicios, ¿ok? Entonces, aquí sí vamos un poco más al ADN de cada uno de ellos. Esto es un documento que le estamos dejando para que lo puedan imprimir, puedan accesar y puedan ampliar entonces un poco más al detalle. Repito, si alguna de esta información le desean agregar o consideran que le hace falta algo extra, está abierta, es para ustedes y la intención es que se complemente lo más cercano posible, ¿ok? Todo esto lo pueden dejar colgado en el foro de preguntas y respuestas que tienen al principio de cada uno de los temas. En este caso, acá donde tenemos conceptos y filosofía, todo lo que van a ir generando con respecto a cada uno de estos puntos, ¿ok? Pueden hacer la pregunta o la respuesta en la parte inferior derecha, ¿ok? Bien, sigamos por acá. Como ya estamos claros en cuál es el proceso tradicional, sea bueno o sea malo, del proceso de construcción, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la visión a futuro, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que debemos hacer para romper ese paradigma, ¿ok? En principio, ¿qué debemos hacer para romper un poquito o tener clara nuestra visión de futuro? El paso de BIM o para hablar de BIM, ¿ok? Bueno, yo creo que ya con lo que nos está sucediendo hoy en el mundo con el tema del COVID, yo creo que esto se nos ha vuelto ya recurrente, ¿no? Nos han obligado a salir de nuestra zona de confort. Los procesos de construcción actual o tradicional o los procesos de diseño, ¿ok? Y construcción y operación, generalmente ya cuando uno tiene como que ese clic o esa forma de trabajo, uno no quiere salir de esa zona de confort, que es donde normalmente uno se siente seguro y como donde ya sabe lo que tiene que hacer y simplemente lo hace. ¿Ok? Hay un umbral que es el que en este momento estamos teniendo, que es esa zona de miedo, que es donde crees que no puedes hacer algo, ¿ok? Y tienes miedo al cambio. Como les digo, haciendo la analogía con el COVID-19, yo creo que ese miedo ya de quedarse, no quedarse en casa, salir, no salir, este tipo de cosas, ¿ok? Esa incertidumbre creo que también nos ha sucedido, llevándolo a la parte constructiva. En este momento, ¿ok? Hacer el cambio o hacer el pase a BIM, a muchas de las personas les está costando, o tienen esa sensación de miedo o sabor de amargo, donde no saben si realmente esta es la apuesta que realmente deben seguir, ¿no? Muchas veces se sienten o nos sentimos seguros y bueno, esto es normal en esta etapa de la zona de miedo, ¿no? Lo que están haciendo en este momento ustedes están en la zona de aprendizaje, donde ya ese miedo o ese incertidumbre creo que ya la comenzamos a desprender y los desafíos y los problemas se hacen que aprendas nuevas habilidades y amplíes tu zona de confort, metas y objetivos. ¿Okay? Con el curso lo que estamos buscando es que ustedes tengan un abanico y que efectivamente tengan una apertura mucho mayor a lo que es el concepto y a todo lo que son las herramientas de BIM. Y una vez que superen este proceso de aprendizaje, entonces ya tendremos las mejoras, que es al superar los retos del trabajo, conseguimos superar que tus miedos y ser un poco más hábil y competente en las herramientas como tal.
Ese es nuestro reto en este curso, ¿ok? Tenemos que hacer un cambio de paradigma, romper ese concepto tradicional y comenzar a hacer un cambio obligatorio, ¿ok? Debemos, de una u otra manera, romper el molde, nos toca, ¿ok? Aquí hablamos de uno de los conceptos de lo que es el paradigma, ¿ok? Que significa lo que es el modelo, ejemplo, patrón, romper ese molde, ese concepto que uno tiene ya como en la cabeza, ¿no? Y entonces un nuevo paradigma es un nuevo modelo que surge por el descubrimiento de una manera o maneras diferentes de ver o ejecutar las cosas, ¿ok? Pudiera generalizarse y decir que el paradigma forma parte cómo vemos las cosas, desde cómo vamos a trabajar, desde el punto de vista de cómo lo vamos a trabajar y de cómo lo vamos a romper. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? A partir de este momento vamos a comenzar a trabajar nuevas ideas, ¿ok? Porque cualquier momento es ideal para aprender algo. Entonces, lo que vamos a trabajar a partir de ahora es o de hacer un salto de fe, comenzar a ver el proceso constructivo de manera tradicional y comenzar a adaptar lo que de una u otra manera nosotros conocemos a los procesos BIM.
BIMX helps you deliver engaging, interactive design presentations on the fly. Thanks to the new presenter feature of BIMX Pro, architects and clients can all enjoy a super easy-to-use design pitch experience on iOS and Android devices. BIMX Hypermodels incorporate 3D building views and 2D documentation sets while also providing an intuitive, game-like viewing experience on tablets and smartphones. Using the presenter feature in BIMX Pro, handpick the most expressive 3D views and walkthroughs, and organize these into a presentation set that makes it super easy to deliver design ideas to anyone. A BIMX presentation set may contain any model view in the gallery, created previously in the ArchiCAD project, or it can be defined directly on the mobile device on the Favorites tab. This includes not only plans and sections, but also detailed drawings, interior elevations, or even construction details on layouts. You can easily tailor these views according to any audience by reordering or hiding certain elements. Take BIMX with you to your next project management or client meeting. Make an instant impression anywhere you go. Just use the arrow buttons to hover between the predefined views in an exciting animated style. Need to zoom in or out on important detail? Step in and out of the presentation views? BIMX will find the way back to the next view. Besides one-on-one project discussions, the BIMX presenter is also an excellent choice for pitching design ideas to a bigger audience. When wirelessly connected to a TV screen or projector at an event or meeting, BIMX Presenter's animated project views run in slideshow mode, giving you the opportunity to walk around, engage with the audience, and further articulate the ideas behind the work. BIMX makes architectural design presentations a walk in the park. Bring an engaging experience to the table with the help of BIMX today.